banqueros presos hoy y otros huyendo, son solo la punta de un iceberg de complicidad de funcionarios del gobierno nacional que no pudieron construir estos imperios financieros y esta dramática situación de corrupción nacional si no hubiesen contado con la participación de funcionarios del gobierno. Si solo analizamos al señor Ricardo Fernández Barrueco, podemos ver que el señor Ricardo Fernández Barrueco construyó toda una estructura de complicidad en conjunto con funcionarios del gobierno de manera descarada. Y veamos algunos de ellos. Fernández Barrueco no solo se conformó con controlar más de 266 empresas, todas vinculadas con el gobierno nacional. Advertí hace casi un mes ya el por qué no habían intervenido un conjunto de empresas de este señor, y el domingo usted, señor presidente, nos dijo orgullosamente que había intervenido la empresa ATC de transporte y que había incautado 600 camiones. Pero, señor presidente, esa empresa tiene más de 4.000 camiones. ¿Por qué esperaron más de 2 semanas para atender esta empresa que ahora solo quedan 600 camiones? Pero, señor presidente, yo quiero decirle que esta empresa controla el 90% del transporte de alimentos de Pedeval y Mercal. ¿Quién le dio ese contrato, señor presidente? ¿Qué funcionario tomó esa decisión? Pero no solo eso, señor presidente. Es que todo lo que tenemos aquí, señor presidente, el arroz de Mercal, la harina de Mercal, la leche de Mercal, y los productos de Mercal, incluidos los pollos de Brasil, todos dicen que vienen de las empresas del señor Fernández Barrueco. Aquí está uno, por arepa, por ejemplo. Y usted no sabía, señor presidente, que este señor controla el 90% de suministro de alimentos de Mercal y Pedeval. Usted no sabía que los atunes que reparte su gobierno y vende su gobierno vienen de la empresa Festún, también del señor Fernández Barrueco. ¿Cómo y quién le dio ese contrato? Porque si no lo conocían, era una cosa extraña. Todo el transporte, todo el suministro de alimentos, todos los suministros de los pollos, todos los negocios. Pero es que estuvimos investigando, señor presidente. Resulta que ese desconocido para usted y desconocido para su gobierno se compró fincas en Portuguesa y en Barinas, y por casualidad, señor presidente, a él se le dio por invertir en 2 fincas en Sabaneta de Barinas. Y en esas 2 fincas de Sabaneta de Barinas, una de ellas, por casualidad, se la alquiló a PDVSA. Es decir, Mercal, Pedeval, le alquila fincas a PDVSA, etcétera. Y usted, señor presidente, nos va a decir que nadie conoce a ese señor. Pero no tanto la cosa se queda ahí, señor presidente. Es cuando él compra Bolívar, Banpro, Confederados y Canarias, ocurren los siguientes eventos, señor presidente. Nada más y nada menos que 3.8 billones de bolívares viejos fueron depositados en estos bancos por la Tesorería Nacional, por Banfoande, por Bandes, por Banibé y por PDVSA. Señor presidente, y usted no dirige eso. Si usted no dirige PDVSA y usted no dirige los bancos del Estado, ni usted dirige el Banco del Tesoro, entonces usted debe renunciar. Porque si usted no sabe que todos estos funcionarios depositaron en estos bancos más de 3 billones de bolívares, señor presidente, de manera fraudulenta, ¿quién se ganó esas comisiones? Pero no, la cosa no queda ahí, señor presidente. Es que el ministro Tarek Al-Zaini decide que todo lo que se recauda por notarías y registros van a los bancos del Estado
y a un banco privado. ¿Y usted sabe cuál es el banco privado? El Banco Canarias. Es decir, el único banco privado en el cual los gastos de registros y notaría se realizaban, señor presidente, era en el Banco Canarias. ¿Y quién tomó la decisión de darle ese contratico a ese desconocido, señor presidente? Entonces Mercal, es PDVSA, es el Ministerio de Relaciones Interiores, es el Banco del Tesoro, es Banfoandes, es Banisbé, es PDVSA y todavía es un desconocido, el señor Fernández Barrueco. Amén de que tenía el 80%, por ejemplo, de los recursos de la gobernación del Estado Vargas, por ejemplo. Pero, señor presidente, eso no se queda allí. Usted, señor presidente, también dice que Arné Chacón lo medio conocía y a que Pedro Siliberto también lo medio conocía. Entonces yo le voy a hablar, señor presidente, de Arné Chacón. Arné Chacón, además de ser un hombre del golpe de Estado del 27 de noviembre, su primer cargo, señor presidente, fue en la superintendencia en el CENIAP. Después lo nombran en Banfoandes. Y por cierto, cuando es director de Banfoandes ocurre el primer ilícito. El revolucionario Roland Blanco Lacruz, gobernador del Táchira, le da la distribución del quino Táchira en Caracas. Y parece, presidente, que él se ganó todos los domingos el quino que distribuía en Caracas. Se lo ganaba todos los domingos porque ese señor llegó a tener 150.000 millones de bolívares por sus acciones en Banisbé. Pero lo extraño de todo esto, que él en el 92... lo nombran en comisión de servicio a la vicepresidencia de la República, señor presidente. Y ahí, por arte de magia, el señor pasa a tener el 49% de las acciones de Baninvest. Compran Banco Real, compran el Helm Bank, entre otros el Central Banco, etcétera. Pero, señor presidente, usted que no sabe nada ahora, ¿usted sabe cuánto le depositó Banfoandes, el Banco del Tesoro y los bancos de su gobierno a los bancos de este señor? 2.500.000 millones de bolívares fueron depositados en estos bancos de papel, señor presidente. ¿Cómo usted puede creer que nosotros creamos que usted no sabía nada de esto? Si solamente, señor presidente, desde el año 2006, otro delincuente vinculado a usted, que fue el magistrado Velázquez Alvaray, ya decía en el caso de Ciudad Lebrún que el señor Arné Chacón Escamillo controlaba a través de Baninvest muchos negocios. Es decir, usted desde ese año del caso que todos los venezolanos conocimos, menos usted, todo el mundo en este país supo el rollo que hubo entre Jesse Chacón y Velázquez Alvaray por el caso Ciudad Lebrún, pero menos usted sabía, señor presidente. Yo quiero decirle algo, señor presidente. Por esta crisis de los banqueros fue que mataron al fiscal Anderson. Aquí, en todo este brollo, está el asesino, el fiscal Anderson, que ustedes escondieron el caso, que la Fiscalía no quiso seguir investigando porque se iba a enfrentar a esta situación tan grotesca. Entonces hoy tampoco conocen al dueño de Estugadú, al dueño de caballos en Kentucky, al dueño del canódromo, entonces tampoco conocen al señor Siliberto.